Cordial saludo, mi nombre es Michael Carvajal Vidales, soy estudiante del programa de agronomía descrito al CEAP de Turbo, Antioquia. A continuación paso a hacer la sustentación de la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Para esta actividad vamos a tener en cuenta dos libros que nos fueron entregados por el tutor y vamos a responder una serie de cuestionamientos que nos fueron planteados en el foro. El primer libro es Biología de los microorganismos y el segundo libro es la biomasa microbiana del suelo. Pasemos a ver el primer cuestionamiento. 1. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, el desarrollo de estos organismos requiere de factores primordiales para su crecimiento, digamos, su desarrollo en sus procesos metabólicos y su reproducción o multiplicación según sea el caso, ¿cierto? Dentro de eso tenemos factores intrínsecos como el alimento, el pH y la disponibilidad del agua, y factores extrínsecos como la humedad ambiental, la temperatura y el hábitat. Miremos en respuesta a estos 3 recursos y condiciones, miremos por ejemplo los nutrientes, son digamos los alimentos bases para el desarrollo de nuestra comunidad microbiana. ¿Sí? La temperatura juega un papel importante, ¿sí? Ya que favorece en menor o mayor medida, según sea el caso puntual del microorganismo en su metabolismo, ¿sí? Para que dependiendo pues si aumenta o disminuye, asimismo será digamos su población o su comportamiento. Y la humedad también juega un papel importante ya que pues favorece en gran medida el crecimiento de los microorganismos, como por ejemplo los hongos, que dependen mucho de una humedad alta. Segundo cuestionamiento, ¿en qué consiste la comunidad microbiana? Bueno, las comunidades microbianas consisten en poblaciones de células o de células de varias especies, como las bacterias, los hongos, los protozoos, las arqueas y demás, ¿cierto? Esta comunidad interactúa con su entorno. Por ejemplo, en la imagen, como vemos ahí, vemos la interacción que existe entre la raíz, el suelo y el individuo. En este caso, pues podrían ser, digamos, podemos poner el ejemplo de las micorrizas que interactúan de manera directa con algunos órganos vegetales y con el suelo también. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, las variaciones en la riqueza y la abundancia poblacional se basan en los factores que favorecen su desarrollo, como vimos en las anteriores diapositivas, ¿cierto? Desde el punto de vista agronómico, siempre hemos tenido la concepción de que un suelo sano es un suelo que presente un alto reflejo de vida microbiana. Si no lo veamos, digamos, a simple vista, vemos de pronto en su estructura y en la reacción de las plantas, podemos observar que es un suelo sano y podemos inferir que es una porción de suelo que posee una alta comunidad de vida celular, ¿cierto? Bueno, pasemos al cuarto cuestionamiento. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, en este punto yo quise como esbozar de manera mmm, breve, eh, digamos, el papel que juega digamos, cada renglón en una cadena de energía, en una cadena de transformación de energía. Digamos, la fuente primaria, en este caso, es el sol, ¿cierto? Las plantas toman esa energía lumínica y la transforman. Luego vienen los herbívoros, que son los consumidores primarios de las plantas. Luego vienen seguidamente los carnívoros, que se consumen a los herbívoros y que a su vez estos dos herbívoros y carnívoros resultan, digamos, en su proceso natural, muertos, y ahí es donde aparecen los protagonistas en cuestión de nuestra actividad, los descomponedores, es decir, las comunidades microbianas que transforman esa energía que previamente fue transformada, ya la transforman, la descomponen y los subproductos ya son, digamos, las fuentes de nutrientes que son las que toman las plantas y se repite nuevamente el ciclo. Voy a indicar por qué los microorganismos del suelo juegan un papel, digamos,
importante. Quise esbozar acá de manera también resumida los principales microorganismos a mi manera de ver y según la literatura consultada, los microorganismos protagonistas del suelo. En esto tenemos los fijadores de nitrógeno, puse de ejemplo los Clostridium, los formadores de humus, los hongos en todo su orden, los constructores de estructura, las micorrizas que forman una relación simbiótica entre raíz, suelo y microorganismo que le ayuda a la asimilización más fácil de un elemento que es muy poco móvil en el suelo, que es en este caso el fósforo. Los solubilizadores de fósforo, que es la Erwinia, que pues es una bacteria que en las plantaciones de musáceas, cuando es llevada a la planta, al tallo de la planta, es digamos dañina, pero vemos que en el suelo realiza una actividad importante. Los detoxificadores, las bacterias, son bacterias que, como vamos a ver más adelante en la otra literatura, realizan un proceso de desintoxicación de suelos contaminados. Bueno, los activadores del sistema defensivo, el Rhizobium, que sirve pues como para como prevención de ataques de plagas o enfermedades, los mineralizadores, el Thiobacillus, aquí vemos el Aspergillus niger, y los promotores de crecimiento como el Rhizobium, que es tan manejado en algunos compuestos químicos. Bueno, la 5. Explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Bueno, el microambiente es un sitio en donde se favorecen las condiciones para que un microorganismo crezca, se reproduzca o se multiplique, ¿cierto? Y también para que desarrolle sus actividades metabólicas y, si es posible, de relación con el suelo, con la planta o con el ambiente en que se encuentre. Bueno, el ejemplo de oxígeno en la Tierra, digamos, muestra que dadas las condiciones para que se desarrolle la vida, estas permiten que prospere de manera exponencial y no es necesario grandes procesos biológicos para que esto ocurra. Solo la presencia, digamos, de factores como el clima, la temperatura y algunos elementos o elementos minerales o gaseosos en el caso nuestro del oxígeno, ¿no? La 6. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, en todos los ecosistemas siempre existe competencia, como lo defino acá, por la luz, energía, nutrientes, espacio, agua y mejores condiciones para el sostenimiento y la perpetuación de la especie. En todos los ecosistemas siempre van a existir este tipo de competencias. Digamos, en el suelo es muy común la competencia por espacio, por nutrientes, por agua, sobre todo por sostenimiento de la planta, etcétera, etcétera. Entonces vemos que esta es la principal relación entre los microorganismos también, que también hacen parte del suelo y compiten por los factores antes mencionados, ¿cierto? Bueno, y damos respuesta también por qué favorece cooperar. Vemos que el hábitat nuestra, en este caso el suelo, presenta también condiciones agrestes o condiciones que hacen difícil la vida, por lo que muchas especies de microorganismos recurren a la cooperación, como vimos anteriormente el caso de las micorrizas, o en algunas bacterias que cuando las raíces o cuando los órganos de intercambio catiónico realizan el proceso, estas ayudan a que estos procesos sean asimilados, pero también se aprovechan de unos subproductos que producen las raíces, como algunas cáscaras, algunos temas así. La 7. Explica con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, el suelo es un organismo, digamos, un sitio con abundante vida, ¿cierto? Aquí veremos algo sobre su composición. En un todo es el suelo y vemos que en el suelo hay presencia de animales, aire, vegetales, especies vegetales pues, el agua, los minerales, que son importantes en la relación con las plantas, y los microorganismos. Todos van pues, digamos, encadenados y hacen parte de la composición de los suelos con vegetación, ¿cierto? La 8. Defina la rizósfera y argumente su importancia. Bueno,
La rizósfera es el área circundante eh, a la planta y es donde se dan los procesos de intercambio nutricional de minerales y digamos con elementos también de la microbiota, la relación simbiótica que puede existir, como lo mencioné, lo del tema de las micorrizas o de algunas bacterias, rizobacter, que también realizan cierta simbiosis. El efecto rizósfero, que lo exponía en las diapositivas previas, es el efecto en el que las raíces, debido a su trabajo de absorción de nutrientes, desarrollan condiciones que favorecen la vida de bacterias y algunos microorganismos que se benefician a partir de sus productos de la actividad edáfica. Es decir, las raíces, cuando realizan su intercambio edáfico, su intercambio catiónico con los elementos y con toda la vida microbiana, ¿sí? Generan unos subproductos que son aprovechados por algunas bacterias, algunos hongos, ¿cierto? Entonces, esta relación es el efecto rizosférico. Las bacterias ayudan a las raíces a propender estos elementos y a su vez los subproductos a partir del intercambio son para las bacterias o para los hongos en este caso. La 9. ¿Qué región del suelo es la más efectiva desde el punto de vista microbiano y por qué? Bueno, desde el punto de vista de relaciones, intercambio e investigación, la rizósfera resulta ser el área, digamos, de mayor interés y más activa desde el punto de vista agronómico y también de investigaciones, ya que es, digamos, la más cerca a la superficie, es donde, digamos, que posee las condiciones de humedad, aire, nutrientes, en algunas ocasiones luz, ¿cierto? Espacio, para que se desarrollen los microorganismos, ya que a mayor profundidad el suelo pues comienza a perder ciertas condiciones que desmejoran su capacidad de sostener la vida. Ya a profundidades se hace más difícil. La 9. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Bueno, son comunidades microbianas compuestas por varios elementos, como líquenes, algas, bacterias, cianobacterias, hongos, ¿sí? Que aportan nitrógeno y carbono al suelo y protegen de la erosión, de la lluvia, del agua escorrentía natural y del aire. Estas son las famosas costras biológicas del suelo. En algunos suelos un poco, en suelos desérticos o con sequías, es muy común verlas. No más que todo se desarrollan a partir de líquenes, como indiqué. Y juegan un papel importante, protegen de la erosión del aire y del agua, fundamental en suelos pobres, en suelos erosionados, en suelos próximos a ser recuperados, juegan un papel importante este tipo de colonias o de comunidades más bien. La 11. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, como todo organismo vivo, ¿sí? El suelo tiene que tener condiciones que propendan, digamos, la vida en este caso. Condiciones como qué, como nutrientes, es decir, alimentación, un pH, un nivel de acidez eh, tolerable. La mayoría de hongos, por ejemplo, viven en pHs básicos o más bien neutrales, ¿cierto? La temperatura, muy importante. Temperaturas cálidas aumentan la vida, vuelvo y pongo el ejemplo de los hongos. El tiempo que perdure este suelo sin ser, digamos, explotado o transformado. El oxígeno disponible, fundamental para los procesos metabólicos. Y la humedad, pues el agua, ¿cierto? El principio de la vida. Bueno, la pregunta 12. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el suelo, en el subsuelo profundo? Perdón, a partir de aquí ya comenzamos con la segunda literatura. Bueno, debido a que el suelo en su conjunto presenta condiciones cambiantes cada cierto espacio, estos cambios, que pueden ser físicos, químicos o geográficos, hacen que la alopátrica sea posible en el subsuelo debido a constantes cambios en este. Es decir, como decía anteriormente, ya en la mayor profundidad, pues se requieren de organismos especializados digamos, en vida a grandes profundidades, a grandes compactaciones. El término de especiación alopátrica
parte de, digamos, de una población original que con el tiempo, debido a una barrera, en este caso, en el caso de la imagen es una barrera geográfica, da como resultado el aislamiento de una misma especie, pero que al una estar aislada por una barrera, en este caso, digamos, geográfica, se transforma, ya comienza, digamos, a consumir otro tipo de alimentos o a vivir, a tener otro hábitat y ya da como resultado otra especie a partir de una misma. Son la misma especie, pero como ahí existe una barrera, en este caso geográfica o física o química, ya da como resultado dos especies totalmente diferentes, con características diferentes, hábitos diferentes, reproducciones diferentes. Este, este es un poco la explicación de este término, ¿no? Bueno, la pregunta 13. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, debido a que el suelo es un ecosistema en el que cada individuo ocupa un lugar en la cadena trófica y la abundancia o carencia de uno de estos generan impactos, bien sean positivos o negativos para las especies protagonistas. Por tanto, la diversidad de la vida en el suelo hace que el suelo sea más fértil y por tanto las plantas se desarrollen de una manera más efectiva. Es decir, dependemos del suelo y de sus relaciones para la subsistencia de otras especies. Bueno, esta pregunta eh, hace, hace un cuestionamiento, digamos, básico, ¿no? Que por qué el suelo, en su diversidad y su abundancia, juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Bueno, vuelvo al mismo ejemplo de que un suelo sano es un suelo que a simple vista o allá a manera más científica se vea con abundante vida, ¿cierto? Es decir, un suelo entre mayor protagonistas tenga, no solo dañinos, sino en nuestro caso microorganismos, va a ser un suelo que va a presentar condiciones de fertilidad, condiciones edáficas, condiciones físicas, condiciones químicas, biológicas, y que permitirá digamos, la subsistencia de estas especies protagonistas. La pregunta 14. Nombra 5 grupos microbianos y su función. Bueno, en la relación suelo, microorganismos, plantas, tenemos las bacterias que sirven para desintoxicar el suelo, como vimos en las primeras diapositivas, los hongos, los formadores de humus, ¿cierto? En los procesos de descomposición, las algas en la retención de humedad, como lo vimos en las CBS, en las costras biológicas del suelo. Estas costras están compuestas también por algas y digamos que una de las funciones de las algas era la retención de humedad en suelos digamos, que han sufrido procesos de sequías. Las Archeae, esto es un nuevo filo de la biología, es el reciclaje, se están haciendo investigaciones a partir de estos organismos para el reciclaje de plásticos, leían en alguna literatura que se está manejando para el reciclaje de cauchos, de llantas, y el reino de los protozoarios, que son los productores de nitrógeno, los asimiladores de nitrógeno disponible, que hacen que este sea disponible para nuestro grupo de interés, en este caso las plantas. O el 15. Nombre 3 factores clave que controlan la dinámica de la biomasa microbiana del suelo. Bueno, aquí quise poner como digamos los más protagonistas, son bastantes, pero quise como tener ahí eh, los que juegan un papel más fundamental para nuestras comunidades microbianas. El pH, la mayoría de microorganismos realizan sus procesos en pH próximos a la neutralidad, como por ejemplo los hongos, realizan sus procesos metabólicos en un nivel neutro. Los nutrientes, es el alimento de nuestros protagonistas, son necesarios para el sostenimiento microbiano y el resultado de sus subproductos, digamos la energía que necesitan. Y la humedad, pues el agua es como explicaba anteriormente, es el elemento incondicional para el desarrollo de la vida. Si no hay un agua, una fuente de humedad, va a ser muy difícil quizás sí se desarrolla, pero no digamos la cantidad de microorganismos que vamos a requerir en nuestra tierra, en nuestro suelo. Entonces estos tres son como los factores de las dinámicas de biomasa, de la biomasa microbiana. La pregunta 16.
¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Bueno, aquí como el punto anterior quise poner como los más importantes. Vamos a hablar de cada uno. Los tipos de suelo, su textura, su composición física y química, ¿cierto? Unos suelos quizás se comportan mejor, no son lo mismo los suelos desérticos a los suelos de los bosques húmedos tropicales, que son muy ricos en nutrientes y por ende en vida. Los nutrientes, pues ya hemos visto bastante este tema, la alimentación misma para cada microorganismo, el pH, el nivel de acidez en que se encuentra nuestro suelo, hará que también así mismo sea rico o no rico en microorganismos. La temperatura, el tiempo, como vimos anteriormente, el oxígeno, muy importante, suelos oxigenados con alta presencia de oxígeno, aumentan también los microorganismos, la humedad y la biodiversidad, algo muy importante, requerimos de suelos que presenten no solo altos niveles de microorganismos, sino variados niveles de microorganismos que aumenten, digamos, la bondad o la fertilidad de nuestros suelos. Aquí quise también poner en la imagen un mapa mental como factores ambientales y de manejo. La planta sobre el suelo, importante, pues obviamente. El ambiente rizosférico, como lo vemos acá en nuestra imagen. Quise poner como unos cationes. Bueno, las propiedades del suelo, como dije anteriormente, la textura, el tipo de suelo, las condiciones físicas, las condiciones químicas de nuestro suelo. Y todo eso repercute en una actividad y biomasa microbiana del suelo. Todos estos ítems reunidos hacen que un suelo posea propiedades óptimas para aumentar los niveles de vida microbiológica. Bueno, la 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. Bueno, los bosques secos tropicales son zonas de vida con características muy marcadas, digamos, con altas temperaturas, con horas luz de mayor intensidad, una humedad relativa mayor, escasez de agua es algo muy marcado en estas zonas de vida. Entonces, estos factores agroclimatológicos hacen que sean zonas muy especiales. Digamos que debemos de tener en cuenta cultivos adaptados o plantas adaptadas, labores de mecanización del suelo también especiales, y digamos que estos son como las bondades también que en algunos casos son antagonistas, pero que en otros pueden ser bondades, ¿cierto? Porque también son suelos bien drenados, son suelos sueltos que facilitan el reorganizamiento de las plantas. Bueno, por tanto, como expuse acá, los primeros 50 centímetros de estos suelos son las zonas en donde debemos emplear la mayor atención, es decir, en donde debemos propender el cuidado de estos mismos suelos. La pregunta 18. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Bueno, porque como expuse anteriormente, uno de los indicadores de salud de un suelo son las poblaciones microbianas y las condiciones que ésta le otorgan, las condiciones físicas, químicas, biológicas, que le brindan los microorganismos, los protagonistas de nuestra exposición, ¿cierto? Un suelo que presente estas condiciones, estas características, pues va a ser un suelo de interés, va a ser un suelo rico en vida. La 19. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Bueno, las asociaciones de cultivos son herramientas que nos permiten promover la captación de nutrientes, control de albences, control de plagas, conservación de suelos y en algunos casos de agricultura familiar el sostenimiento alimentario. Bueno, acá vemos varios factores, sobre todo ya como hablando de condiciones de manejo agronómico. Este tipo de prácticas que, como decía el libro, sirven de restauración del suelo, hacen que en un pequeño espacio de suelo que en algún momento presentó condiciones adversas, podamos establecer relaciones que propendan la restauración del mismo.
Aquí quise poner un ejemplo de maíz y de frijol. Sabemos que el maíz es un cultivo de mucha generación de biomasa, ¿sí? Y de rápido crecimiento de una seguridad alimentaria de interés en el país. Y quise poner las leguminosas que sabemos que son, digamos, fijadoras de nitrógeno, en este caso el frijol. Entonces esa relación maíz-frijol es, digamos, de mucho interés en suelos que han sufrido, digamos, lo he visto en suelos que han sido quemados. Reacciona muy bien este tipo de relaciones. Bueno, muchas gracias, espero haya sido clara mi exposición y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias.